En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Extractos del libro María nos está llamando, del Padre Justo Lofeudo, con permiso del autor. Aprovecho para pedir oraciones por una persona que ha conseguido el libro, lo ha escaneado y me lo ha enviado. María nos está llamando, escrito por el Padre Justo Lofeudo. Garabandal. Arrepiéntanse, hagan muchos sacrificios, mucha penitencia, visiten al Santísimo. Principales acontecimientos. San Sebastián de Garabandal es una aldea pobre de los Montes Cantábricos, situada a menos de 100 kilómetros de Santander, España. Cuenta con unos 300 habitantes. Se podría decir que al tiempo de los sucesos del relato, Garabandal está aislado del mundo, sin teléfono, sin radio, sin automóviles, sin médico, sin cura establecido en la aldea. El pueblo se abastece desde Cosío, que es la población más próxima ubicada en el valle. Los alimentos son transportados desde allí a lomo de burro. En la época, el párroco don Valentín reside en Cosío. Cuando es posible, él sube a caballo los domingos para confesar y dar la misa de la tarde. La instrucción es rudimentaria. La religión se da en la escuela y se completa en las familias. Los muchachos y chicas ayudan en las tareas pastoriles y en las demás labores que cumplen en las montañas y en los altos pasos. Tal el ámbito y las condiciones en las que se habrían de desarrollar los acontecimientos de Garabandal, que tiene como protagonistas, de aquí, de la tierra, a 4 niñas. Esas apariciones habrán, por otra parte, de verificarse simultáneamente al mayor evento de carácter religioso y de alcance universal, que será el Concilio Vaticano II, que se inicia en el 61 y concluye en el 65. Exactamente los mismos años de la primera y la última aparición. Recorramos la cronología de los hechos. Domingo, 18 de junio de 1961, a las 20:30 en San Sebastián de Garabandal. 4 niñas, Mariloli Mazón, Jacinta González, Conchita González y Maricruz González, de entre 11 y 12 años, vienen de hacer una travesura, de sacar manzanas en la calleja. Se quedan como petrificadas ante un rayo fulgurante y un ruido como el de un trueno, en un cielo totalmente despejado, y tienen el primer encuentro, que es breve, con un ser hermosísimo de luz. 2 días después ocurre algo extraordinario. En efecto, las niñas están el día 20 nuevamente en la calleja, rezando el rosario, cuando al partir se ven envueltas en una gran luz que las deslumbra. Al siguiente día, el 21, vuelven a ver al ángel. Según la descripción que dan, es un ser bellísimo, vestido con un ropaje suelto, azul, con alas grandes, rosadas, muy bellas. Parece tener 9 años. No obstante que les sonríe y lo ven tan niño, les da la impresión de una gran fuerza invencible. Las niñas le preguntan quién es y a qué viene, pero no hay respuesta. El lugar del encuentro es siempre ese sendero al que llaman la calleja, que es escarpado y pedregoso y que sube desde el pueblo hasta un mirador donde se alzan 9 pinos. En esa ocasión experimentan el primer éxtasis presenciado por testigos. Ya el 22 de junio están presentes el párroco de Cosío, don Valentín Marichalar, y un médico. Siempre en el mismo lugar y a la misma hora, las 20:30, las 4 entran en éxtasis.
Las primeras pruebas indican que las niñas son insensibles al dolor. Son ya muchos los que llegan el día 23 y todos presencian el éxtasis. Nuevamente el encuentro es con el ángel. El sacerdote las interroga, primero separadamente y luego a todas juntas. El 24 de junio de 1961, día de San Juan Bautista, el ángel esta vez les presenta un estandarte con letras y cifras romanas que las niñas no logran entender. Este es el primer mensaje. Es el anuncio de otro que habrá de darse el 18 de octubre. Tal mensaje se vinculará precisamente al llamado que hacía el Bautista: conversión, penitencia, salvación, pero en una dimensión escatológica, es decir, referida a los últimos tiempos. En días sucesivos llegan muchas más personas y entre ellas más sacerdotes y médicos quienes comprueban la veracidad de los éxtasis. El 30 de junio se le aparece además a Jacinta el Sagrado Corazón. Es el mismo Jesús quien está delante de ella. Lleva un vestido blanco, una especie de estola roja. El cabello y la barba son negros. La visión surge sobre un fondo de nubes y de luz. Del Señor emanan rayos intensos de luz. El resplandor es mayor que el que, en visiones posteriores, tendrá de la Virgen. Su corazón es un rojo resplandeciente y emite rayos blancos mezclados con oro. Sin decir nada le indica con su mano izquierda su corazón, y con su derecha le hace gesto de invitarla a que vaya hacia él. La mirada del Señor le traspasa a Jacinta el alma. Es aquella mirada de Jesús, la que jamás habrá de borrarse de su mente y de su corazón, cargada de amor, de fuerza, de majestad, la que clava literalmente a Jacinta en su sitio, impidiéndole ir. Es recién el 1 de julio que el ángel se da a conocer. Se trata del arcángel San Miguel. El éxtasis dura 2 horas. Les anuncia que al siguiente día vendrá la Virgen del Carmen y él mismo la acompañará. El 2 de julio, fiesta de la Visitación, las niñas, en éxtasis, tienen la visión de la Santísima Virgen como Nuestra Señora del Carmen, quien, como les había predicho, viene acompañada de San Miguel y de otro ángel que parecía su gemelo, San Gabriel, y rodeada de 6 ángeles. A la derecha de la Virgen perciben un cuadro luminoso en cuyo centro figura un triángulo con un ojo de gran tamaño y letras desconocidas, de estilo oriental. La Virgen lleva en una mano el escapulario marrón. La ven muy joven y por momentos con el niño Jesús en sus brazos. Luce vestido blanco y manto azul y una corona de estrellas brillantes. Los cabellos están sueltos, son largos y ondulados, de color castaño oscuro. Le llegan hasta la cintura y a veces son agitados por el viento. El rostro es alargado, la nariz fina, la boca delicada, muy bella. Los labios ligeramente gruesos, la cara es morena, pero más clara que la del ángel. La voz es muy bella y muy rara. No hay mujer que se parezca a la Virgen en nada. El niño es muy pequeño, parece recién nacido. Él tiene la carita redonda y del mismo color que la Virgen. Sus cabellos son rubios y algo largos. Tiene una especie de túnica azul. La Virgen parece tener unos 18 años. Siempre está de frente. Ese día son 11 los sacerdotes presentes y varios los médicos. La aparición ocurre a las 18 horas en el sitio llamado El Cuadro. El 4 de julio la Virgen les da el texto del mensaje del 24 de junio que las niñas no habían podido descifrar. Les indica que deberán darlo a conocer el 18 de octubre próximo. La Virgen reza con ellas un rosario para enseñarles a rezarlo bien.
El 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, se las aparece con los vestidos pardos de Carmelita. El 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, están las 4 niñas jugando en un prado cuando repentinamente, en un cielo en aquellos momentos despejado, se forma una nube muy negra encima de Peña Sagra, un relámpago impresionante que rasga el cielo. Las niñas caen de rodillas, en éxtasis, con los ojos vueltos hacia el cielo. Los que asisten al fenómeno quedan por largos minutos en silencio, sobrecogidos. El día siguiente comienzan las danzas y caídas que las videntes experimentan durante los éxtasis y que constituyen uno de los fenómenos más asombrosos de Garabandal. Además, las niñas quedan por horas en posiciones contrarias a las leyes naturales, como si fuesen estatuas. Otras veces levitan. Asimismo, por ese entonces, la Virgen les advierte que llegará el tiempo en que ellas se contradigan y nieguen las apariciones. El 29 de julio tienen una visión de una copa que se llena, y ya la Virgen les habla del posible castigo. Las niñas dicen que antes de las apariciones reciben una suerte de llamadas interiores, 3 llamadas que aumentan en intensidad. Según relata una de ellas, es como si a uno le dijeran primero «ven», luego «corre» y finalmente «apúrate, deprisa, deprisa». Ya cuando sienten la primera van en búsqueda de un crucifijo, que luego tendrán en la mano durante el éxtasis. Entre los nuevos fenómenos que se van sucediendo aparece el de las caídas extáticas, que asustan a los testigos por su violencia, pero que en cambio a las niñas no les causa ningún mal. Una de las videntes, Conchita, es llevada a Santander por orden del obispo. Allí es sometida a interrogatorios y a exámenes. Un médico, el doctor Piñal, y el cura de la Iglesia de la Consolación de Santander le hacen firmar un documento redactado por ellos en el que Conchita reconoce sus dudas acerca de las apariciones. El 8 de agosto es un día especial. Al mediodía las 4 videntes caen en éxtasis. Por la noche experimentan un segundo éxtasis delante del altar mayor de la iglesia. El joven sacerdote jesuita padre Luis Andreu sube a los pinos y exclama «¡Milagro, milagro, milagro, milagro!». De regreso de Garabandal les dice a sus acompañantes en el auto «¡Cuánto nos ama la Madre del Cielo!». Más tarde esa misma noche fallece. Según les habría dicho la Virgen a las niñas, el padre murió de felicidad. También les contó que él había visto por anticipación el gran milagro. Por vez primera se habla de un gran milagro por venir. La Virgen les enseña la importancia del credo y a rezarlo bien. Ya anteriormente se escuchaba a las niñas que en el Ave María agregan la frase «Y Madre nuestra, a Santa María, Madre de Dios». El día de la Asunción, 15 de agosto, las videntes marchan en éxtasis por más de 2 horas y varias personas son testigos de fenómenos cósmicos. El 16 de agosto, en el éxtasis, se les presenta el fallecido padre Andreu, con quien entablan diálogo en español y en otras lenguas. Más adelante, en otra aparición, él mismo les enseñará el Ave María en griego. Durante la visión está presente el padre Ramón Andreu, también jesuita, hermano del difunto, quien reconoce, en las respuestas dadas a las niñas, detalles de su hermano que sólo él conocía. El 12 de septiembre se lleva a cabo la primera recitación, admirable según juzgaron los testigos, del rosario completo, los 15 misterios. Recitación que luego, a pedido de la misma Virgen, habrá de volverse cotidiana.
El 3 de marzo las niñas reciben una carta en italiano del Padre Pío de Pietrelcina. Les dice que esa mañana en la que estaba escribiéndoles, la Virgen le pidió que les dijese: «Benditas niñas de San Sebastián de Garabandal, os prometo que estaré con vosotras hasta el fin de los siglos, y vosotras estaréis conmigo hasta el fin del mundo. Después estaréis unidas conmigo en la gloria del paraíso». Luego el Padre Pío les dice que les da un solo consejo, el de orar y hacer orar, porque el mundo va por el camino de la perdición. No os creen, no creen en vuestros coloquios con la señora Blanca, creerán en ellos cuando sea demasiado tarde. La carta venía sin firma. Por consejo de un antiguo seminarista, el señor Félix López, Conchita le pregunta a la aparición quién era el autor. La Virgen le dice que se trata del Padre Pío y le da para él una respuesta secreta que ella deberá, a su vez, enviarle. En otro de los éxtasis reveladores, Mariloli dice que vio el pecado original en el alma de su hermanita recién nacida, justo en el momento que su madre daba luz. Ella estaba en planta baja, en tanto el alumbramiento se producía en el primer piso. Se oye exclamar a la vidente: «¡Ah! ¿Es una hermanita? ¿Qué? ¿Tan pequeña y el pecado ya está en ella?». Pese a tantas señales y manifestaciones, algunos no quisieron creer. Otros, como el propio obispo, ni siquiera han ido hasta allí, y la comisión designada parece más dispuesta a declarar que no hay indicios de sobrenaturalidad y a desembarazarse del asunto que a realizar un examen detenido de los sucesos. Testigos importantes quedan desechados. Mientras tanto, el sacerdote don Valentín ruega al Señor que tenga bien iluminarlo acerca de la verdad de los hechos de Garabandal, y pide como prueba que si son ciertas las apariciones mientras él duerma en la noche, vengan en éxtasis las videntes y lo despierten, lo marquen con la señal de la cruz y le den a besar el crucifijo, lo que se produce puntualmente a las 2 de la madrugada. En las noches del 19 y del 20 de junio, víspera y antevíspera del Corpus, las niñas tienen la visión del futuro y eventual castigo, y quizás también del futuro aviso. Se conocen como las noches de los gritos. En la primera noche las chicas, alejadas de la multitud, lanzan siempre en éxtasis gritos de gran miedo y lloran de modo tan trágico que en todos queda una enorme impresión. Se les oye frases como estas: «No nos digas eso», «Llévanos», «Que se confiesen», «Que se preparen». Todo dura casi una hora. En la siguiente noche la impresión es aún mayor. Los gritos son más conmovedores. Los testigos las oyen exclamar: «Oh, haced que los pequeños mueran antes que esto suceda. Permitid que la gente tenga tiempo de confesar antes de que esto suceda». Después de estas terribles visiones, Loli y Jacinta dan a conocer el siguiente texto. La Virgen nos ha dicho que no debemos esperar el castigo, pero que éste vendrá sin que se lo espere, porque el mundo no ha cambiado, y ella nos ha dicho ya 2 veces, y nosotros no le prestamos atención, pues el mundo es peor. El mundo debe cambiar mucho, y no ha cambiado en absoluto. Preparaos, confesad, el castigo vendrá pronto, y el mundo no cambia. En estos días está allí el superior del convento franciscano de San Pantaleón de Aras, Santander, el padre Larrazábal, quien cada vez que escucha los gritos de las niñas comienza a orar junto con los presentes. Tan pronto como las súplicas empiezan, los gritos se calman o se acallan.
Otro hecho extraordinario de Garabandal. Los días que no hay párroco en el pueblo, las videntes reciben, siempre en éxtasis, la Eucaristía del ángel, la cual sólo le es visible a ellas. Pero en la medianoche del 18 de julio de 1962, la forma aparece, súbita y milagrosamente, visible a todos, en la lengua de Conchita. Una cámara registra el hecho. Este milagro había sido preanunciado varios días antes y había sido invitado a presenciarlo el obispo Monseñor Odriozola, pero éste no acudió. A inicios del año 63 cesan las apariciones y comienzan las locuciones interiores. También marca el inicio de un periodo de dudas para las videntes. Ahora, como todos, deben aprender a caminar en la fe. Desde 1961 a 1965 se cuentan más de 2000 apariciones presenciadas por cientos y por varios miles de personas, testigos además de fenómenos de carácter sobrenatural. Durante los éxtasis, los rostros de las niñas, según testigos, se vuelven de una belleza sobrenatural. Se las oye manteniendo un trato familiar con la Santísima Virgen. Aquellos éxtasis son muy variados y a veces se prolongan por varias horas, incluso en posiciones fijas contrarias a las leyes naturales. Durante los mismos las niñas suelen correr a gran velocidad, sin fatigarse, y parar de golpe como si la ley inercial se suspendiese. Son insensibles a las acciones externas de todo tipo, flashes, pinchaduras, quemaduras. Se vuelven tan pesadas que es imposible alzarlas, aun cuando entre ellas se levantan fácilmente, sobre todo cuando dan un beso de despedida a la Virgen. Además, exhiben una fuerza desmedida. Caminan con la cabeza echada hacia atrás, con los ojos fijos en la aparición, por caminos oscuros y de piedras, y todo ello sin dificultad alguna, como si estuvieran guiadas. Suelen darle a la Virgen medallas, cruces, alianzas, para que ella las bese. Luego las devuelven a sus dueños sin jamás equivocarse. María, como también lo relatan otros videntes en otras latitudes, se muestra muy humana. A veces, cuentan las videntes, ríe mucho por causa de la multitud que desafina al cantar, o se divierte con los juegos de las niñas. La vidente Conchita visita en enero de 1966 al Santo Padre Pablo VI y le revela la fecha del milagro. Durante esa estancia en Italia va a visitar al Padre Pío, a San Giovanni Rotondo. Con ella también están su madre, un amigo personal del Papa, el profesor Enrico Medi y otras pocas personas. Conchita por aquel tiempo manifiesta su intención de hacerse religiosa. El Señor en una locución le dice que Él no la llama a ello, sino a quedarse en el mundo para testimoniar. En tanto, el obispo prohíbe a don Valentín que suba a Garabandal. Es recién con el nuevo obispo de Santander, Monseñor Puchol, quien va a Garabandal, que se realiza la primera visita de un obispo al lugar de las apariciones. Esto sucede el 9 de abril de 1967. Poco después, el 8 de mayo, fiesta de San Miguel sobre el monte Gárgano, el prelado muere en un accidente automovilístico. Varios años después, con el sucesor Monseñor del Val, Gallo, se reabre el caso Garabandal y se levanta las anteriores interdicciones. El propio obispo, en un gesto elocuente, visita la aldea y experimenta la alegría y el cariño que tal visita provoca en sus habitantes. El actual obispo de Santander, Monseñor José Vilaplana, el 11 de octubre de 1996, ante reiterados pedidos de los fieles acerca de la posición de la jerarquía con respecto a lo sucedido en Garabandal,
dio una declaración en la que recuerda lo actuado y declarado por sus predecesores en el obispado en los 36 años anteriores, concluyendo que no existe ninguna novedad al respecto. Aun cuando Roma haya dejado que la sede del episcopado santanderino se ocupara de Garabandal, no por ello hubo indiferencia ante los acontecimientos. Según relata Jacinta en su visita a Roma en 1975, es recibida por el cardenal Ottaviani, quien le expresa que ha de rezar para que la Iglesia comprenda la importancia de Garabandal. Además, el cardenal Philippe, quien está en esos momentos con obispos, deja la reunión para saludarla y le dice: «Yo te bendigo en nombre de María y estoy contigo plenamente». Por otra parte, el doctor Morales Noriega, quien trabajaba en el obispado cuando comenzaron las apariciones y quien había declarado que todo el asunto Garabandal era un vulgar caso de histeria, declara públicamente en el curso de una conferencia a la que asistieron unas 1000 personas que reconoce la realidad sobrenatural de las apariciones. El psiquiatra llevó a cabo esa conferencia después de haberle informado al obispo Monseñor del Val. Ello tuvo lugar en Santander el 30 de mayo de 1983. Como ocurre con los santuarios de apariciones marianas, también en torno a Garabandal, varias son las curas milagrosas registradas. Estas sanaciones se vienen produciendo a través de visitas al lugar o por medio de los objetos bendecidos por la Virgen. Mensajes. Fundamentalmente, dos son los mensajes importantes que debían ser transmitidos al mundo entero. El primero lo da la propia Virgen, y en él se nos hace una seria advertencia acerca del estado de la humanidad y qué debemos hacer para evitar el castigo. El tipo de mensaje recuerda por el tono y contenido a los de la Salet del pasado siglo, que fueron aprobados por la Iglesia y que también hablaban de castigos, algunos inmediatos que tuvieron cumplimiento y otros en un futuro impreciso. Como siempre, los castigos están condicionados al arrepentimiento, penitencia y conversión del hombre. Con respecto a este tema del castigo, cabe hacer dos advertencias. La primera es que no debemos olvidar que Dios, siendo ante todo misericordioso, es también justo. Dios es infinitamente santo y ama al pecador, pero odia el pecado. Él jamás puede ser complaciente con el pecado que aborrece. Precisamente todos los avisos que nos llegan mediante los mensajes de las apariciones y manifestaciones, como lagrimaciones y sangraciones de imágenes, así como las devociones a la Divina Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, Corazón Inmaculado de María, Jesús de la Divina Misericordia, todos los llamados para que regresemos a Dios son manifestaciones de Dios misericordioso que quiere que el pecador se convierta y no se condene. Incluso el propio castigo podría ser el último recurso divino para salvar a quienes no se convirtieran por amor, sino por temor. La otra advertencia a la que aludíamos es la de ser conscientes que Dios utiliza al hombre para dar su mensaje y todo profeta lo hace en la limitación de su comprensión y de su lenguaje. El segundo mensaje, dado 4 años después, proviene también de la Virgen, pero quien lo transmite no es ella, sino San Miguel Arcángel. Mensaje del 18 de octubre de 1961. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser buenos, y si así no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Mensaje del 18 de junio de 1965. Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré este último.
Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Deben evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedid sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Respecto a Garabandal, para la principal vidente Conchita, lo fundamental es el mensaje de sacrificio, de oración, de penitencia, de visita al Santísimo Sacramento. Pero desde luego hay otros mensajes universales que entran dentro de las enseñanzas de la Santísima Virgen, como por ejemplo, el que a ella le gusta mucho que se recen los 15 misterios del Santo Rosario para la conversión de todos los pecadores. Que Jesús nos espera día y noche en el sagrario, que lo visitemos, que al presentarnos delante de Dios tenemos que mostrarle nuestras manos llenas de obras, hechas en favor de los hermanos y para gloria de Dios. Asimismo anticipa y llama severamente la atención ante temas como el aborto, ante los ataques al dogma, a la autoridad papal, a la moral. También la Santísima Madre nos recuerda el poder de protección que Dios confiere a los sacramentales. Recomienda sobre todo el uso del escapulario, crucifijo, agua bendita, medallas bendecidas. Vale la pena repetir lo que Conchita escribió en 1965. De nada sirve creer en las apariciones si no cumplimos con los mensajes. Y si bien es cierto que debemos difundir los mensajes de nuestra Madre, es necesario asimismo que los vivamos en nuestras vidas de todos los días. Profecías sobre el futuro. En Garabandal se distingue claramente una secuencia a desarrollarse en un futuro más o menos inmediato, durante la vida de la vidente, constituida primero por un aviso de alcance mundial, seguido por un gran milagro a verificarse en Garabandal como último recurso para que los hombres se conviertan, y condicionado a la respuesta, un gran castigo. Aviso o advertencia a toda la humanidad. Será visto por todos los hombres de todos los países del mundo. Será de orden sobrenatural. Se lo verá primero exteriormente, tendrá un carácter cósmico, y luego se lo percibirá en el interior del alma. Mediante este aviso, nos dice la vidente Conchita, nos veremos obligados a enfrentarnos con nuestras conciencias y será impresionante. Tanto mayor cuanto más lejos nos encontremos del estado de gracia. Nadie podrá evitar el aviso. Servirá para el bien de nuestras almas, para nuestra purificación y para prepararnos al gran milagro. En esos momentos, dice la vidente, lo mejor sería estar cerca del Santísimo Sacramento para que Él nos dé fuerzas y nos ayude a soportarlo mejor. Dentro del año ocurrido el aviso, se verificará en Garabandal un gran milagro. Ese día coincidirá con la realización de un gran acontecimiento para la Iglesia. Conchita dio asimismo algunas otras referencias. Lo que le está permitido decir sobre este secreto es, en cuanto a que será un día jueves, entre los meses de marzo y mayo, y corresponderá en el santoral al día de un mártir de la Eucaristía. El Papa lo podrá ver, no importa dónde se encuentre en ese momento. Todos los que estén allí presentes ese día recibirán sanación, y todos los pecadores y los no creyentes se convertirán, porque nadie podrá dudar que eso viene de Dios.
Conchita dará el aviso acerca del milagro 8 días antes de que ocurra. El milagro podrá ser fotografiado y televisado. Además, desde ese momento quedará una señal hasta el fin de los tiempos en los pinos a la que todos podrán ver, aun cuando será intangible. Al respecto, el 20 de julio de 1963, fiesta de San Elías, inspirador de la Orden del Carmen, nuestro Señor le dice en locución a Conchita: el gran milagro servirá para convertir al mundo, incluida Rusia. No se muere nunca. Debes rezar por los sacerdotes, para que sean santos, hagan bien sus tareas y ayuden a que los otros sean mejores, que hagan que me conozcan los que no me conocen y que me amen los que me conocen, pero no me aman. Finalmente se habla de un castigo condicionado a la respuesta de conversión de la humanidad. En palabras de la vidente Conchita, será tan grande cuanto lo merezcamos. Además de estas, existen otras profecías particulares como la mencionada de las contradicciones y negaciones de las videntes que la Virgen había preanunciado. Un mes después de haberse abierto el Concilio Vaticano II, hacia la segunda mitad de diciembre de 1962, Conchita dice en éxtasis que el Papa actual, en ese momento Juan XXIII, no tendrá más que 3 sucesores. En otra oportunidad aclara que será el fin de los tiempos, no el fin del mundo. Para el 4º aniversario de la aparición del ángel, hay unas 700 personas reunidas, algunas del extranjero, entre ellos el amigo íntimo del Padre Pío y futuro superior suyo, el Padre Cennanno, y todos pueden constatar fenómenos estelares en medio de una noche de una luminosidad inaudita. Conchita durante el éxtasis exhibe una belleza sobrenatural que impresiona a los testigos. Levita unos 60 centímetros del suelo, cae con todo su peso de rodillas sobre las agudas piedras, produciendo un gran ruido. Exclama con voz jadeante y entrecortada: «No, no, todavía no. Perdón, perdón, perdón». Luego, como repitiendo y preguntando: «¿Sacerdotes? ¿Obispos? ¿El 2 de julio?» Este aniversario, 18 de junio de 1965, es precisamente el día en que San Miguel da el mensaje destinado al mundo entero. Santísima Virgen, ruega por nosotros. San Sebastián, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Ángeles y santos de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.